Buenas, ¿qué tal? Espero que todo muy bien por ahí y les doy la bienvenida nuevamente a La Sed No Es Nada. Para quien no me conozca, Germán es mi nombre y para quien me conozca, Germán también sigue siendo mi nombre. El mismo chiste que hago en todos los videos, malísimo. Creo que esta es la última vez que lo voy a decir. Pero eso ahora no importa porque el tema del día es un poco entender cómo funciona esto de los cuadros por segundos, los frames y qué es el fliqueo y qué es PAL y NTSC. Esto es algo muy ligado al video de ayer que si no lo viste podrías ir a verlo primero y después volver a ver este. Si es la primera vez que estás viendo un video del canal, déjame que te aclare una cosita pequeñita, que es que yo los videos no los hago guionados, entonces empiezo a hablar y empiezo a hablar y empiezo a hablar y a lo mejor no termino de cerrar la idea, pero tranquilo, porque más adelante la idea se cierra, creo. Lo primero que tenemos que entender es que existen dos tipos de frecuencias eléctricas. Una que tiene una frecuencia de 60 veces por segundo y otra que tiene una frecuencia de 50 veces por segundo, que se conocen como 60 Hz o 50 Hz, ya que Hertz justamente significa eso, la cantidad de veces que algo se repite en un segundo. Porque tenemos que entender que la electricidad se transmite como una onda. Y cuando completa ciclos, incluyendo la parte positiva como la parte negativa, ahí se dice que se completa un Hertz. Tenemos que tener en cuenta que países como Estados Unidos, Japón, Perú, Chile y bueno, alguno que no me acuerdo en este momento, usan una frecuencia eléctrica de 60 Hz. Mientras que casi toda Europa, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países obviamente usan una frecuencia de corriente eléctrica de 50 Hz. Dicho esto, ahora tenemos que entender que las luces, como justamente la onda va positiva y negativa y tiene que completar el ciclo incluyendo tanto positivo como negativo, hace que las luces parpadeen. Es decir, una luz que nosotros vemos como continua, en realidad lo que está haciendo es prendiéndose y apagándose. Pero bueno, lo hace a una velocidad tan rápida que no lo vemos con nuestros ojos. Pero la cámara funciona de una manera diferente a nuestros ojos y esos parpadeos sí los percibe. Pero ya vamos a llegar a lo que es la cámara, por ahora mantengámonos en lo que es la luz. Esta es una luz LED que está preparada para frecuencias de 50 Hz como de 60 Hz. Es decir, yo esta luz la podría enchufar en cualquier parte del mundo y funcionaría de manera maravillosa. Pero antes de pasar a las pruebas con las luces, ahora sí pasemos a la cámara. Lo que tenemos que entender es que las cámaras lo que hacen es capturar una seguidilla de imágenes fijas, como vimos ayer, lo que es un cuadro. Las cámaras más comunes, es decir, no super mega profesionales, como con la que estoy grabando este video, lo que hacen es capturar las imágenes por líneas, es decir, el sensor va leyendo toda la situación que tiene enfrente, no es que capture la imagen de una, sino que lo hace como método de escritura, va pasando, capturando línea por línea del sensor. Y el tiempo que demora entre empezar a leer con el primer píxel a leer hasta el último píxel es un tiempo que nosotros podemos ir modificando. Y en el tiempo que demora de pasar del primer píxel del sensor al último píxel del sensor, obviamente en el medio pasan cosas. Y es que, por ejemplo, si yo empiezo a mover este marcador de esta manera, no sé si se va a llegar a ver, pero puede ser que se esté consiguiendo el efecto que estoy buscando, y es que el marcador medio que se bananea, digámoslo en términos técnicos. ¿Para qué nos vamos a poner a hablar informalmente si los términos técnicos se entienden perfecto? ¿Por qué se bananea el marcador? Fácil, porque cuando el sensor está leyendo esta línea, y esta, y esta, y esta, y esta, el marcador está en posiciones diferentes a medida que va leyendo las diferentes partes del marcador. ¿Cachai? Esto es algo que se llama rolling shutter. Oh my god, my English it's very good. Esto del rolling shutter es justamente eso, cuando tenemos un movimiento brusco de la cámara o de algo que pasa rápidamente por delante de la cámara y se ve como inclinado. Creo que en su momento había hecho un short o un video sobre eso. Voy a ver si lo encuentro y lo dejo en la descripción. Sigamos hablando un poco más de la cámara y ya pasamos a prender la luz, te lo prometo. La cámara tiene dos formatos para grabar video: PAL
y NTSC. Ambos están relacionados directamente con la frecuencia eléctrica. PAL está pensado para países con una corriente de 50 Hz, mientras que, por el contrario, NTSC obviamente está pensado para países con una frecuencia de 60 Hz. Y es importante que elijamos uno o el otro según el país en el que estamos grabando. Más o menos, ya vamos a ver que no es tan así, porque esto lo que nos va a dar es una diferencia en los cuadros por segundo que vamos a poder elegir dentro de nuestro menú. Por ejemplo, yo en este momento estoy grabando a 25 cuadros porque obviamente estoy en Argentina, no sé si notaste mi acento, che boludo, y tengo una tasa de refresco de 50 Hz, es decir, necesito configurar mi cámara en PAL, que está pensado para esa frecuencia, y además utilizar unos cuadros por segundo que sean correlativos, 50 Hz, 25. Por el contrario, como NTSC está pensado para países con una frecuencia de 60 Hz, los FPS que nos va a permitir elegir es de 30 o múltiplos de 30, que serían 30, 60 o 120, mientras que en PAL obviamente tenemos todos múltiplos de 25, 50 y 100 FPS. Y nos duele un montón perder 20 cuadros por segundo si queremos hacer una super cámara lenta viviendo en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay o Europa. Pero bueno, si no queremos que nos fliquee la luz, necesitamos grabar en 100, no podemos grabar en 120. ¿Y qué es esto del fliqueo que acabo de nombrar recién? Ah, por fin vamos a pasar a prender una luz. Vamos a ver cómo se ve esta luz grabando ahora mismo en PAL, como dije, a 25 cuadros por segundo, y algo muy importante, mi tiempo de obturación está en 1/50. Es decir, estoy respetando la regla de los 180 grados, que es algo que también ya hablé en otro video, que te dejo acá arriba, mirá, ahí. No puedo señalarte con la mano, pero te lo dejo ahí para que lo veas después. Bueno, y acá tengo mi luz que, como pueden ver, está prendida. La voy a apuntar a la cámara para que vean que se ve. No hay ninguna raya, no hay nada raro. Es como una luz, sí, una luz común. La voy a apuntar para el techo para tener todo difuso ahí, bien. Y ven que no pasa nada. Perfecto. Estamos grabando, repito, en PAL, 1/50. Y bueno, ISO y diafragma no importan en este caso. Lo que importa es la cantidad de cuadros por segundo, que es 25, en 1/50 de tiempo de obturación. Ahora yo me voy a acercar a la cámara y voy a mover el tiempo de obturación y vamos a ver qué pasa. Chan, 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 chan. Miren esto, ¿eh? ¿Se llega a ver? Sí, ¿cómo no se va a ver? Mirá, si apunto la luz se nota mucho más. ¿Ven esas líneas? Bueno, esto es el fliqueo y lo que nos está diciendo la cámara es que hay cuadros que no están coincidiendo con el refresco de la luz, porque se acuerdan que dije que la luz no es continua, sino que parpadea, que también se conoce como refresco. Ahora yo voy a seguir bajando mi tiempo de obturación un poco más. Ahora dije que estaba en 80, lo voy a llevar a 100 y van a ver lo que va a suceder. Ahora hice más corto mi tiempo de obturación y vemos que nuevamente no tengo las franjas. ¿Por qué? Porque 100 es múltiplo de 50. ¡Wow! ¿Qué? ¿What? Es decir, yo puedo tener bien configurada mi cámara en 25 cuadros por segundo, en PAL, pero si tengo mal configurado mi tiempo de obturación, voy a seguir teniendo fliqueo, porque justamente no coincide la tasa de refresco de la luz o de la corriente eléctrica con el tiempo en que la cámara está leyendo las líneas del sensor. ¿Se está entendiendo? Ahora lo que voy a hacer es incluso seguir bajando mi tiempo de obturación. Lo voy a llevar a 1/400. Esto ya es inmirable directamente. Y este fliqueo es tan notorio porque a pesar de que 400 sea múltiplo de 50, el refresco que está haciendo la luz es tan lento que incluso hay partes que no llega a impactar sobre el sensor o impacta con menor potencia. Acá volví a 1/50 y vemos que se ve espectacular. Se me está cansando el brazo y todavía me falta la parte de probarlo en NTSC. De repente se ve todo recontra oscuro, pero bueno, prefiero descansar el brazo. Y pasar a otro ejemplo que más o menos ya lo vimos en el video anterior, que es con estas lamparitas, con estas linternas, que si yo la prendo, ¿se llega a ver? A ver, si me acerco más, ¿se va a notar más? ¿Vemos cómo hace las líneas? Bueno, esto es porque está llegando de manera diferente, con diferentes potencias, a nuestro sensor, básicamente. Después hay otras cosas, cuestiones técnicas que no vienen al caso, pero básicamente esa es la idea. Y estas linternas hacen este efecto porque incluso tienen una frecuencia de refresco mucho menor de lo que debería tener
de 50 Hz o 60 Hz. Yo, para poder evitar esto, tendría que aumentar mi tiempo de obturación, es decir, bajar de 1 sobre 50. Vamos a probar a cuánto lo puedo llevar, a ver. Bueno, acá estamos viendo que ya no tengo el fliqueo, creo, no lo llego a ver, pero tuve que poner mi tiempo de obturación en 1 sobre 6. El problema con este tiempo de obturación es que, como vemos, tengo un movimiento poco fluido. Es como que no tengo justamente refresco entre imagen e imagen, que es lo que estuvimos viendo en el video de ayer, que creo que ya lo dejé por acá arriba, así que pueden ir a verlo cuando terminen este video. En realidad tendrían que haberlo visto antes, eso es lo que yo ya había dicho. Qué bien que estoy. Voy a volver a mi tiempo de obturación de 1 sobre 50, que es el que corresponde, así que ahí vengo. Muy bien, acá estoy con mi tiempo de obturación de 1 sobre 50, viéndose todo totalmente oscuro, como a mí me gusta. Ahora vamos a pasar a grabar a 50 cuadros por segundo y vamos a ver qué pasa con la luz que estuvimos probando recién. Bueno, acá estoy grabando a 50 cuadros por segundo, ven que mis movimientos son un poco diferentes, pero estoy rompiendo la regla de los 180 grados, ya que no estoy grabando a 1 sobre 100, sino que estoy grabando a 1 sobre 50, solo por una cuestión de luz, y además porque no necesariamente hay que respetar la regla de los 180 grados. Voy a pasar a enchufar la luz esa repulenta que tengo y vamos a ver qué pasa. Podemos notar que nuevamente, grabando a 50 cuadros, no tenemos fliqueo, por más que ahora tengamos más cuadros por segundo. De hecho, tenemos el doble. ¿Qué pasa? Seguimos grabando a 1 sobre 50 y es por eso que el refresco de nuestra luz coincide con el refresco, digamos, de nuestro sensor. Pero si yo me voy de nuevo a 400 o incluso 80, vamos a volver a tener fliqueo. ¿Hacemos la prueba? Por si no me creen, miren. Bueno, miren, acá estoy grabando a 400, 1 sobre 400, 50 cuadros por segundo, y vemos que ahora la línea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Qué está pasando? Uy, el fliqueo se está moviendo como pasaba con la linternita que subía y bajaba. Bueno, eso también tiene que ver un poco con el refresco del sensor, que ahora lo está haciendo con más cuadros por segundo. Lo estoy diciendo así muy libremente porque en realidad no es tan así técnicamente, pero lo que me interesa es que se entienda, no ahora meternos en cosas técnicas, porque ya me han demostrado que cuando hago videos más técnicos no le importan a nadie. Igual este video está siendo re ñoño. Acá volví a mi 1 sobre 50 y vemos que nuevamente no tengo ningún tipo de fliqueo. Hermoso. Pero ahora voy a apagar esta luz y vamos a volver a los 25 cuadros por segundo y vamos a probar con otra cosa. Acá tengo esta luz que la voy a prender. Esta luz también está preparada para que funcione en 50 Hz o 60, ahora está al 45%. Ningún dato, no tiene nada que ver. De hecho, esta luz es la más barata que encontré en Mercado Libre, Argentina. Así que pueden ir a ver el video cuando hablo de esta luz. Ahí. Yo ahora estoy en 25 cuadros por segundo, 1 sobre 50, vemos que no hace ningún tipo de fliqueo, pero ahora voy a ir a 1 sobre 400 y vamos a ver qué pasa. ¡Opa! ¿Qué pasa? ¿Por qué no fliquea? ¡Oh, hey, no puede ser! ¿No tengo fliqueo? ¡Wow! O sea que no es que yo, a medida que reduzca mi tiempo de obturación y lo lleve a números altísimos, siempre voy a tener fliqueo, sino que va a depender de la fuente de luz. Vemos cómo acá yo no tengo fliqueo por más de que esté en 1 sobre 400. Si yo prendo la otra lámpara, vamos a ver un fliqueo que, bueno, ya lo vimos, no tengo que decir más nada. Y no puedo ni tener los ojos abiertos de lo fuerte que es esta luz. Solamente quería demostrar que no hace falta respetar una proporción cuando tenemos luces de buena calidad. Y esta ni siquiera es de excelentísima calidad, pero vemos que podemos grabar en 1 sobre 400 sin tener ningún fliqueo. Terminemos con esto y vamos ahora sí a pasar a NTSC y vamos a hacer esto mismo, pero grabando a 30 cuadros. Bueno, y ahora acá estoy con mi cámara grabando en NTSC a 30 cuadros por segundo con un tiempo de obturación de 1 sobre 60 y vemos que no hay ningún fliqueo. Vamos a probar con estas linternas baratillas y vemos que, hey, ¿qué pasa? Ahora el fliqueo se mueve incluso más rápido. Y esto es porque estamos teniendo más cuadros por segundo. Vamos a hacer la prueba con esta luz que está pensada para que funcione en frecuencias de 50 y 60 Hz, que si la enchufamos en cualquier parte del mundo va a funcionar igual, se va a adaptar a esa frecuencia. Y para sorpresa de nadie, cuando la prendo no tiene ningún fliqueo. Ahora lo que voy a hacer es llevar mi tiempo de obturación de 1 sobre 60 a 1 sobre
400, vamos a seguir usando el mismo ejemplo, aunque en realidad debería ser 380, bueno, no importa, debería ser algo múltiplo de 1 sobre 60 o de 30 cuadros, pero vamos a seguir usando 1 sobre 400 y vamos a ver si pasa algo, que en realidad no debería pasar nada. Y acá está mi resultado en 1 sobre 400 grabando 30 cuadros en formato NTSC. Vemos que no hay fliqueo. Esta luz se refresca pero tan rápido que incluso usando tiempos de obturación tan cortos como 1 sobre 400 no llegamos a tener el fliqueo. Pero ¿qué pasa si vuelvo a usar el panel LED que yo tenía? Ese que cuando yo lo ponía en 1 sobre 80 ya tenía un fliqueo horrible. Ahora vamos a ver. Bueno, miren esto. ¿Se acuerdan que cuando usábamos este panel en PAL, es decir, con una tasa de refrescos de 25 cuadros por segundo, los fliqueos eran como que estaban fijos? Y miren ahora cómo se mueven todos. ¿Qué pasa? Ahora incluso coincide mucho menos con el refresco de nuestro sensor. Pero ahora vamos a llevarlo al tiempo de obturación que correspondería según los cuadros por segundo a los que estamos grabando, que sería de 1 sobre 60. Y veamos qué sucede. Uy, ¿qué pasó? Si ahora estoy respetando la regla de los 180 grados y estoy con 1 sobre 60 con 30 cuadros por segundo y sigo teniendo fliqueo. Y esto es porque, como ya dije al principio del video, yo estoy en un país que tiene una frecuencia eléctrica de 50 Hz. Es decir, que si yo pongo mi cámara a 1 sobre 60, voy a tener este tipo de fliqueo. Pero si rompo mi regla de los 180 grados y llevo mi tiempo de obturación a 1 sobre 50, ¿qué pasa? Mi fliqueo disminuye. No voy a dejar de tenerlo, podemos ver que algo hay, pero disminuye bastante, casi imperceptible. Y eso es porque ahora sí coincide un poco más mi tiempo de obturación con la frecuencia de la luz. Igual lo recomendable es grabar en el formato de grabación que corresponde, porque yo, por ejemplo, si ahora ilumino el fondo, vemos que sí hay un fliqueo. Se nota mucho más. En realidad te digo esto de que conviene grabar en el formato PAL o NTSC según el país en el que estés, pero si estás usando luces buenas que tienen un refresco alto, no pasa nada. Como ya vimos con el Fresnelcito negro, que podíamos estar en NTSC o PAL y grabar incluso a 1 sobre 400 y no teníamos fliqueo. Pero si no tenemos de ese tipo de luces o incluso mejores y tenemos de estas, bueno, ahí sí atenete a la frecuencia de tu electricidad, de tu corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que en un momento hablé del tipo de sensor de las cámaras, que dije que empezaban desde el primer píxel e iban escaneando así línea por línea, tiki, hasta el último píxel, y que eso lo hacían tipo como barriendo, y bueno, a una velocidad increíble, pero que igualmente teníamos este problema de que a veces lo que estaba acá ya estaba sucediendo acá, y en fin, bueno, el rolling shooter y el fliqueo. Hay cámaras mucho más pro y caras que eso no lo hacen porque el sensor funciona de otra manera. Eso es lo que se conoce como Global Shutter o Global Shooter, o como le quieras decir, obturador global, no me importa. Lo que importa es que sepas que ese obturador global, Global Shutter, Global Shooter o como sea, funciona capturando el total del sensor por cuadro. Es decir, que va a capturar el total de todas las líneas del sensor a la vez por la cantidad de cuadros por segundo a la que estés grabando. Si estás grabando a 25 cuadros por segundo, lo va a hacer 25 veces en un segundo. Es decir, durante un segundo va a capturar el total de las líneas del sensor 25 veces. ¿Se entendió? Porque creo que lo repetí muchas veces, no puede ser que no se haya entendido. Si no se entendió, déjamelo en los comentarios que yo muy alegremente voy a responderte. Y si se entendió, también déjamelo en los comentarios para que yo sepa que a pesar de que no guiono mis videos, se entienden y explico más o menos bien las cosas. Por lo pronto no te robo más tiempo y espero que este video te haya gustado. De ser así, podés darle un like y suscribirte si es que todavía no lo hiciste. Mirá cómo señalo exactamente dónde está el botón. Si no te suscribís con eso, cuando yo señalo, yo ya no sé qué más hay que hacer para que vos te suscribas. En fin, muchas gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo en próximos videos. Adiós, suscríbete.